Si alguna vez sentiste que cuanto más hablas, menos te respetan, que cuanto más explicas tus intenciones, más fácil es que te las giren en contra, o que mientras tú te muestras transparente el mundo te lee como predecible, este mensaje es para ti. Suscríbete al canal y deja un me gusta. Este video está diseñado para darte una mirada profunda, emocional y neuropsicológica sobre por qué ocurre esto, qué está sucediendo realmente en tu mente, y lo más importante, cómo recuperar tu conciencia. Ahora volvamos al video. Hay una verdad incómoda que nadie enseña: el poder no se expresa con palabras, se sugiere con ausencia. Y quien no entiende el silencio, termina siendo gobernado por quien sí lo domina. Hablar menos no te hace invisible. Hablar menos te vuelve ilegible. Y lo ilegible no se manipula. En un mundo obsesionado con decirlo todo, redes sociales, opiniones constantes, explicaciones innecesarias, exposición emocional, el silencio se ha convertido en una ventaja estratégica. No como huida, no como timidez, sino como posición. Estas reglas no están pensadas para callar por miedo, sino para callar con intención. Para que el silencio deje de ser vacío y se convierta en presencia. Para que dejes de regalar información emocional, psicológica y estratégica a cualquiera que sepa escuchar, y empieces a decidir cuándo, cómo y por qué hablas. No necesitas ser más fuerte. Necesitas ser menos accesible. Y cuando entiendas esto, algo cambia de inmediato en tu día a día, en el trabajo, en las relaciones, en los conflictos, en las negociaciones, incluso en tu forma de caminar y mirar. Porque el silencio bien usado reorganiza la percepción que otros tienen de ti. La primera regla nace de una observación simple pero brutal: el que habla primero, se posiciona abajo. No porque hablar sea malo, sino porque hablar por impulso revela necesidad. Cuando llenas el silencio automáticamente, estás diciendo sin palabras: no soporto la tensión, necesito ser entendido, temo cómo me perciben. Y esa información es oro para cualquiera que quiera llevarte a donde le conviene. Aprender a sostener el silencio es aprender a sostenerte a ti mismo. En una conversación incómoda, quien resiste sin hablar obliga al otro a exponerse. El otro empieza a justificar, a explicar, a revelar más de lo que planeaba. No porque tú seas agresivo, sino porque el silencio actúa como un espejo, devuelve la inseguridad a quien no sabe manejarla. Cuando no respondes de inmediato, el otro no sabe si te convenció, si te molestó, si te perdió o si te ganó. Y esa incertidumbre te devuelve el control del ritmo. Hablar menos no es retirarte. Es hacer que el otro avance solo. La segunda regla es aún más incómoda para el mundo moderno: no todo lo que sientes merece ser expresado. La cultura actual glorifica la descarga emocional constante. Decir lo que piensas sin filtros. Mostrar lo que sientes sin miedo. Pero Maquiavelo lo habría visto con claridad: quien expone su mundo interior sin criterio, entrega las llaves de su castillo. Cada emoción que verbaliza sin control se convierte en un punto de presión. Cada inseguridad que confiesa sin contexto se vuelve una palanca. Cada herida que explica sin haberla integrado se transforma en debilidad visible. El silencio emocional no es represión. Es procesamiento interno antes de exposición externa. Cuando alguien sabe exactamente que te duele, que te enfada, que te ilusiona y que te desestabiliza, ya no necesita dominarte por fuerza. Le basta con activar el estímulo correcto. Por eso, el silencio emocional te hace impredecible. Y lo impredecible no se manipula fácilmente. No se trata de mentir. Se trata de dosificar. El silencio bien usado comunica algo muy concreto: no todo de mí está disponible. Y eso cambia la dinámica por completo. Porque el que no se ofrece entero, no puede ser usado entero. Aquí ocurre algo interesante: cuando dejas de explicar cómo te sientes todo el tiempo, los demás empiezan a leerte con más respeto. No porque seas frío, sino porque has dejado de ser obvio. Y en el juego del poder, social, psicológico, humano, lo obvio siempre pierde. Tal vez ahora mismo te estés preguntando si callar no te hará perder oportunidades, si no te verán distante, si no te malinterpretarán. Es normal pensarlo. Pero dentro de poco entenderás por qué la gente no respeta lo que entiende del todo, respeta lo que no puede controlar. Y lo que viene a continuación profundiza justo ahí, en cómo el silencio no solo te protege, sino que reconfigura la percepción que otros tienen de tu valor. Hay una diferencia enorme entre callar por inseguridad y callar por elección. La mayoría nunca la entiende, y por eso confunde el silencio con debilidad. Pero quien aprende a usarlo con intención descubre algo decisivo: el silencio no te quita poder, lo concentra. La tercera regla nace de esta verdad incómoda:
quien explica demasiado, se rebaja sin darse cuenta. La sobreexplicación es uno de los grandes males modernos. Justificar decisiones. Aclarar intenciones. Defenderse antes de ser atacado. Todo eso parece sensato, hasta que entiendes el mensaje oculto que envía: necesito que me apruebes, temo que me malinterpretes, no confío en mi posición. Cada explicación innecesaria es una cesión de estatus. Cuando te explicas sin que nadie lo haya pedido, estás asumiendo implícitamente que debes algo. Y en cualquier interacción humana, el que debe pierde ventaja. El que se justifica se coloca en un plano inferior al que escucha. El silencio, en cambio, hace lo contrario. Comunica seguridad interna. Comunica que no necesitas convencer. Que tus decisiones no están abiertas a debate permanente. Que tu criterio no depende del consenso inmediato. Esto no significa volverte opaco o arrogante. Significa aprender a hablar solo cuando tus palabras suman poder, no cuando lo diluyen. Observa a las personas difíciles de manipular. Rara vez explican todo. Dicen lo justo. Responden con frases cortas. Dejan espacios. Y esos espacios obligan al otro a completar la información con su propia mente. Y lo que la mente completa, lo valora más. Cuando te explicas menos, ocurren dos cosas a la vez. El otro empieza a escucharte con más atención. Tú empiezas a escucharte a ti mismo con más respeto. La cuarta regla es aún más estratégica: no respondas al ritmo que te imponen. Vivimos en la era de la inmediatez. Mensajes instantáneos. Respuestas urgentes. Opiniones al segundo. Y esa urgencia constante crea una ilusión peligrosa, que el valor está en reaccionar rápido. En estar siempre disponible. En no hacer esperar. Es falso. En realidad, quien controla el ritmo, controla la interacción. Responder de inmediato a todo te vuelve predecible. Y lo predecible se anticipa, se presiona y se manipula. Cuando alguien sabe que siempre estarás ahí, siempre contestando, siempre aclarando, siempre reaccionando, ya tiene una ventaja psicológica sobre ti. El silencio temporal rompe esa ventaja. No responder al instante no es desinterés. Es autonomía. Es mostrar que tu atención no está secuestrada por estímulos externos. Que tienes un centro propio desde el cual decides cuándo actuar. Este tipo de silencio genera algo muy concreto en el otro: ajuste de comportamiento. La persona empieza a medirse. A pensar dos veces lo que dice. A preguntarse si te ha molestado, si ha dicho demasiado, si debería haber sido más claro. Y sin darte cuenta, has desplazado el eje de control. Ya no eres tú el que corre detrás del intercambio. Es el otro quien empieza a adaptarse a tu ritmo. Este principio se aplica en todo: trabajo, relaciones, conflictos, negociaciones, incluso en discusiones emocionales. No responder de inmediato te permite observar. Y quien observa antes de actuar, siempre juega con ventaja. Aquí ocurre algo importante a nivel interno: dejas de vivir en reacción. Tu sistema nervioso se calma. Tu mente se ordena. Empiezas a sentir que no todo exige una respuesta inmediata. Que no todo es urgente. Que no todo merece tu energía. Y cuando tu energía deja de estar dispersa, tu presencia se vuelve más densa. La gente siente cuando alguien no está apurado. Cuando alguien no se precipita. Cuando alguien puede esperar. Esa calma no se aprende con palabras, se construye con silencios bien sostenidos. Tal vez empieces a notar algo curioso: cuando hablas menos, te escuchan más. Cuando respondes con pausa, te toman más en serio. Cuando no te explicas de más, te respetan sin saber exactamente por qué. Y eso no es casualidad. Es el efecto acumulado de usar el silencio no como ausencia, sino como posición estratégica. Lo que viene después va aún más lejos, porque ya no se trata solo de cuando callas, sino de que revelas y que nunca debería salir de ti. Y ahí es donde el silencio deja de ser defensa y se convierte en poder activo. Si te está gustando el video, suscríbete y deja un me gusta. Puede que sea la última vez que veas este canal si no lo haces. Acompáñame en este camino de descubrimiento personal, prometo no decepcionarte. En nada vamos a profundizar más en cómo funciona la psicología y la psique humana. Seguimos escuchando. Llega un punto en el que el silencio deja de ser solo una herramienta externa y se convierte en un filtro interno. Ya no callas solo para protegerte del otro, callas porque entiendes algo más profundo: no toda verdad necesita salir de tu boca. Y aquí entramos en una zona donde la mayoría falla. La quinta regla es clara y brutal: nunca reveles tus intenciones finales. El mundo está lleno de personas que hablan de más sobre lo que quieren, lo que planean, lo que esperan lograr.
Creen que compartir objetivos genera apoyo. En realidad, genera interferencia. Opiniones ajenas. Dudas externas. Obstáculos anticipados. Y en el peor de los casos, enemigos silenciosos. Cuando dices lo que quieres hacer antes de hacerlo, estás regalando ventaja. Porque el otro no solo escucha tu objetivo, también empieza a calcular cómo encaja, o choca, con los suyos. Y no todos quieren verte avanzar. El silencio estratégico aquí no es secretismo paranoico. Es madurez táctica. Es entender que los resultados hablan mejor que los planes. Que la acción silenciosa siempre supera a la intención verbalizada. Maquiavelo lo habría expresado sin rodeos: quien anuncia sus movimientos pierde el factor sorpresa. Y en la psicología humana, la sorpresa es poder. Cuando no revelas tus intenciones, mantienes el control del relato. Nadie puede sabotear lo que no conoce. Nadie puede presionarte con expectativas que no has creado. Nadie puede usar tus propias palabras contra ti. Además, ocurre algo interesante: cuando actúas sin anunciar, tu credibilidad aumenta. Porque ya no eres alguien que promete, eres alguien que aparece con hechos. Y los hechos, a diferencia de las palabras, no se discuten. Aquí el silencio te da algo más que protección, te da autoridad implícita. La sexta regla profundiza aún más: no respondas a provocaciones emocionales. Este es uno de los errores más comunes y más costosos. La provocación busca una cosa: sacarte de tu centro. Activar una reacción. Hacerte hablar desde la emoción en lugar de desde la intención. Cuando alguien te provoca, no quiere diálogo. Quiere control. Quiere ver si puede mover tus emociones como palancas. Y cada vez que respondes desde la rabia, la defensiva o la urgencia de aclarar, confirmas que tiene acceso a tu sistema interno. El silencio aquí es devastador. No porque ignores, sino porque niegas la recompensa. La provocación necesita respuesta para existir. Sin respuesta, se desvanece. Y quien provocó se queda expuesto, incómodo, sin saber cómo avanzar. Esto requiere autocontrol real. Porque el impulso de defenderte, de explicar, de reaccionar, es fuerte. Pero cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, refuerzas una identidad interna poderosa: no soy gobernado por estímulos ajenos. El silencio ante la provocación no te hace débil, te hace inalcanzable. Y algo más ocurre: el otro empieza a dudar. Duda de su influencia. Duda de su lectura sobre ti. Duda de si ha perdido terreno. Esa duda es una grieta. Y donde hay grieta, hay ventaja. En este punto, el silencio ya no es solo ausencia de palabras. Es dominio emocional visible. Tu rostro no se altera. Tu cuerpo no reacciona. Tu energía no se acelera. Y esa calma desarma más que cualquier argumento. Aquí el silencio se convierte en lenguaje no verbal puro. Habla a través de tu postura, de tu mirada, de tu respiración. Comunica algo inequívoco: no entraste. Cuando dominas esto, algo cambia definitivamente. Dejas de ser un objetivo fácil. Las personas ya no saben qué botón presionar. Y cuando no hay botones, no hay manipulación. Tal vez ahora empieces a entender por qué las personas más difíciles de manipular no son las más agresivas, ni las más elocuentes, sino las más imperturbables. Y aún falta una capa más profunda. Porque el silencio no solo sirve para protegerte del ataque directo, sino para reordenar jerarquías sin conflicto. Ahí es donde entran las reglas que siguen. Y cuando las entiendas, notarás que ya no necesitas imponerte para ser respetado. El respeto aparece solo, porque tu silencio ya lo exige. Hay un punto exacto en el que el silencio deja de ser defensivo y se convierte en posicionamiento. Ya no callas para evitar daño. Callas para ocupar un lugar. Y cuando llegas ahí, el juego cambia por completo. La séptima regla es una de las más poderosas y menos entendidas: el silencio define jerarquías invisibles. En cualquier interacción humana, alguien lidera el marco. Decide de qué se habla, cuándo se habla y cuánto importa lo que se dice. La mayoría cree que ese liderazgo se ejerce hablando más, imponiendo opiniones, corrigiendo al otro. Error. En realidad, quien puede callar sin perder presencia ocupa el nivel superior. Observa esto con atención. En una conversación, cuando una persona termina de hablar y la otra no responde de inmediato, se produce una microtensión. Ese pequeño vacío obliga al primero a preguntarse si dijo algo incorrecto, si fue demasiado lejos, si debe aclarar o retroceder. Sin decir una palabra, el silencio desplaza el eje de poder. El que habla intenta sostener el vínculo. El que calla decide si el vínculo continúa.
No es casualidad que en negociaciones, entrevistas o conflictos importantes, el silencio aparezca justo después de una propuesta. Quien resiste sin llenarlo está evaluando. Y quien evalúa, no está en posición inferior. Este silencio no es pasivo. Es activo. Es una pausa cargada de intención. Tu cuerpo permanece firme. Tu mirada no huye. Tu respiración es estable. No te excusas por callar. No sonríes nervioso. Simplemente estás. Ese estar comunica algo profundo. No necesitas agradar, no necesitas cerrar rápido, no necesitas resolver la incomodidad. Y esa capacidad te coloca automáticamente por encima del juego emocional. Aquí ocurre algo importante a nivel psicológico. El otro empieza a adaptarse a ti. Baja el tono. Se explica más. Ajusta su discurso. No porque lo fuerces, sino porque el silencio le indica que el marco ya no le pertenece. La octava regla profundiza aún más este principio. No aclares ambigüedades que juegan a tu favor. La mayoría comete un error fatal. Cuando siente que el otro no entiende del todo su postura, corre a aclarar, a explicar, a matizar, a justificar. Pero no toda ambigüedad es un problema. Algunas son ventaja estratégica. Cuando no aclaras de inmediato, permites que el otro proyecte. Y lo que proyecta suele revelar más sobre él que sobre ti. Sus miedos, sus expectativas, sus intenciones. Mientras tanto, tú observas. La ambigüedad sostenida crea respeto porque obliga al otro a moverse con cautela. No sabe exactamente dónde estás parado. No sabe cuánto sabes. No sabe qué esperas. Y esa incertidumbre reduce su agresividad, su manipulación y su exceso de confianza. Esto no significa ser confuso sin sentido. Significa no regalar precisión emocional o estratégica cuando no es necesaria. El silencio aquí actúa como niebla. No oculta el camino, pero impide que el otro vea el mapa completo. Y quien no ve el mapa completo, avanza con cuidado. Cuando aplicas esta regla, notarás algo curioso. La gente empieza a preguntarte más en lugar de afirmarte cosas. Empieza a tantear antes de imponer. Empieza a medir sus palabras. Y eso es señal clara de que has elevado tu posición sin confrontar. Aquí el silencio ya no es solo protección y autocontrol. Es arquitectura social. Estás diseñando el espacio psicológico donde ocurre la interacción. Y en ese espacio, tú decides qué se dice y qué no. Este tipo de silencio es profundamente maquiavélico, pero también profundamente humano. No se trata de engañar, sino de no exponerte innecesariamente. De entender que no todo debe ser explicado, definido o resuelto en el momento. Cuando dominas esto, empiezas a notar que muchas luchas desaparecen solas. Porque ya no estás entrando en ellas. Porque ya no ofreces fricción donde antes la había. Y entonces ocurre algo revelador. El silencio empieza a trabajar por ti incluso cuando no estás presente. La gente habla de ti con cautela. Mide sus palabras cuando te menciona. No sabe exactamente cómo leerás una situación. Y ese efecto no se logra hablando más. Se logra sabiendo cuando no decir nada. Lo que viene después es aún más profundo, porque el silencio no solo organiza jerarquías externas, también redefine tu relación con la identidad y la exposición. Y ahí entramos en las reglas que separan al hombre respetado del hombre disponible. Hay un momento en el que el silencio deja de actuar solo en la interacción inmediata y empieza a reconfigurar tu identidad pública. Ya no se trata de lo que haces en una conversación puntual, sino de la huella que dejas cuando no estás. Aquí es donde el silencio se vuelve reputación. La novena regla es incómoda para la era digital: no te expongas donde no controlas la narrativa. Las redes sociales han creado la ilusión de que mostrarse es existir, de que opinar es participar, de que explicar tu vida es construir marca personal. Pero en términos de poder psicológico, la sobreexposición es una forma lenta de autodebilitamiento. Cada publicación emocional, cada opinión impulsiva, cada justificación pública deja rastro. Y el rastro se analiza, se guarda, se interpreta fuera de contexto y se usa cuando conviene. No porque el mundo sea malvado, sino porque la información disponible siempre se convierte en herramienta. El silencio digital es una de las formas más modernas de poder. No necesitas desaparecer. Necesitas seleccionar. Entender que no todo espacio es digno de tu presencia. Que no todo debate merece tu voz. Que no toda provocación pública requiere respuesta. Cuando eliges el silencio en espacios donde otros se exponen, ocurre algo contraintuitivo: aumenta tu valor percibido. Porque en un entorno saturado de ruido, el que no compite por atención se vuelve referencia.
La gente empieza a preguntarse, ¿por qué no opina? ¿Qué pensará realmente? ¿Sabe algo que no sabemos? Y esa pregunta constante te coloca en una posición de ventaja. No por misterio artificial, sino porque has entendido que la visibilidad sin control es vulnerabilidad. Aquí el silencio no es miedo a mostrarse, es criterio. Es entender que la identidad fuerte no necesita exposición constante para sostenerse. La 10ª regla complementa esta idea y la lleva al plano personal. No aclares tu valor, deja que se experimente. Uno de los errores más comunes es intentar explicar quién eres, qué mereces, cuánto vales, qué intenciones tienes. Pero el valor explicado siempre vale menos que el valor percibido. Cuando dices soy confiable, suena a afirmación. Cuando actúas de forma confiable en silencio, se vuelve hecho. Cuando dices no soy así, suena defensivo. Cuando tu conducta constante demuestra lo contrario, no hace falta aclarar nada. El silencio aquí es coherencia sostenida. No te defines con palabras, te defines con patrones, con lo que repites, con lo que no toleras, con lo que haces incluso cuando nadie mira. Y eso, con el tiempo, construye una reputación que no necesita defensa. Esta regla libera una enorme cantidad de energía. Dejas de explicarte, dejas de convencer, dejas de demostrar. Simplemente eres consistente. Y la consistencia, en psicología social, es una de las fuentes más fuertes de autoridad. Cuando no aclaras tu valor, obligas al otro a inferirlo. Y lo inferido suele ser más sólido que lo declarado. Porque nace de la observación, no del discurso. Aquí ocurre algo clave, las personas empiezan a adaptarse a tu estándar. No porque lo impongas, sino porque lo sostienes. Y quien sostiene un estándar sin anunciarlo, rara vez necesita defenderlo. Este tipo de silencio construye algo que no se puede fingir, credibilidad acumulada. No se consigue en una conversación. No se logra con una frase brillante. Se construye con el tiempo, con elecciones repetidas, con silencios bien colocados. Y cuando tienes credibilidad acumulada, la manipulación pierde terreno. Porque manipular requiere duda, requiere fisuras, requiere contradicciones. Y el silencio coherente las elimina una a una. Tal vez empieces a notar que ya no necesitas explicar por qué te vas de un lugar. ¿Por qué no respondes a ciertas personas? ¿Por qué no participas en ciertos juegos? Tu silencio ya lo dice todo. Y justo cuando llegas aquí, cuando tu identidad empieza a sostenerse sola sin necesidad de exposición, aparece la última capa. La más fina. La más peligrosa para quien intenta manipularte. Porque las reglas que quedan ya no tienen que ver con los demás. Tienen que ver con cómo te hablas a ti mismo cuando nadie escucha. Hay una forma de silencio que casi nadie domina porque no se ve desde fuera. No genera misterio social inmediato. No reorganiza jerarquías visibles. Pero es, con diferencia, la más poderosa de todas. Porque es la que decide si las demás reglas se sostienen o se derrumban. La 11ª regla es esta: controla tu diálogo interno como controlas tus palabras externas. La mayoría aprende a callar hacia afuera, pero sigue hablando sin control por dentro. Se justifican mentalmente. Se atacan. Se explican a sí mismos. Reviven conversaciones. Anticipan conflictos. Discuten con personas que ni siquiera están presentes. Ese ruido interno es una fuga constante de poder. Porque aunque no lo digas en voz alta, tu cuerpo responde a lo que te dices. Tu postura. Tu mirada. Tu tono. Tu energía. Todo delata si por dentro estás centrado o fragmentado. El silencio interno no es dejar la mente en blanco. Es interrumpir la narrativa reactiva. Es dejar de repetir historias que te debilitan. Es no alimentar pensamientos que buscan aprobación, revancha o validación. Cuando alguien intenta manipularte, lo primero que activa no es tu boca, es tu mente. Si por dentro empiezas a justificarte, a dudar, a defenderte mentalmente, ya ha entrado. Aunque no hayas dicho una palabra. Dominar el silencio interno significa algo radical, no responderte automáticamente a ti mismo. Sientes una emoción, no la narras. Aparece una duda, no la dramatizas. Surge una inseguridad, no la conviertes en identidad. La observas. La dejas pasar. Y sigues en tu eje. Este tipo de silencio crea una presencia impenetrable. Porque la manipulación necesita ruido interno para operar. Necesita que te dividas. Que una parte de ti quiera agradar y otra quiera resistir. Cuando no hay división, no hay por dónde entrar. Aquí ocurre algo profundo.
empiezas a confiar en ti mismo sin necesidad de confirmarlo. No te convences. No te repites frases. No te inflas. Simplemente te sostienes. Y esa solidez se nota. La 12ª regla es la culminación de todas las anteriores. Habla solo cuando tu silencio ya haya hecho el trabajo. Esto cambia por completo tu forma de comunicarte. Ya no hablas para llenar. No hablas para convencer. No hablas para imponerte. Hablas cuando el contexto ya está preparado, cuando la atención está colocada, cuando la percepción ya te favorece. En ese punto, una sola frase pesa más que un discurso entero. Porque el silencio previo ha creado expectativa. Ha generado atención. Ha establecido tu posición. Y entonces, cuando hablas, no compites con el ruido. Lo atraviesas. Este tipo de palabra no necesita volumen. No necesita emoción exagerada. No necesita adornos. Es clara, breve, directa. Y por eso impacta. Aquí entiendes algo esencial. El silencio no es lo opuesto al habla. Es su preparación. Los que hablan todo el tiempo gastan sus palabras. Los que saben callar, las invierten. Cuando llegas a este punto, la manipulación se vuelve evidente antes de que ocurra. No porque seas paranoico, sino porque ya no estás disponible emocionalmente para ella. No te aceleran. No te halagan. No te presionan. No te arrastran. Tu silencio filtra. Tu presencia regula. Tu palabra define. Y entonces ocurre algo definitivo. Ya no necesitas demostrar que no pueden manipularte. Simplemente dejan de intentarlo. Porque han aprendido, aunque no sepan explicarlo, que contigo el silencio no es vacío. Es frontera. Es peso. Es poder. Si has escuchado hasta aquí, ya entiendes algo que la mayoría jamás aprende. El silencio no es ausencia de poder, es su forma más refinada. Durante años te enseñaron a hablar, a explicarte, a mostrarte, a reaccionar rápido. Te dijeron que quien no opina no existe, que quien calla pierde, que quien no se defiende queda atrás. Pero ahora sabes la verdad incómoda, el que habla sin control se vuelve predecible, y lo predecible se manipula. El silencio táctico no te apaga, te define, te devuelve el control del ritmo. Protege tu mundo interno. Eleva tu presencia sin necesidad de imponerte. Te vuelve ilegible para quien busca presionarte. No se trata de vivir callado. Se trata de hablar desde la elección, no desde el impulso. De entender que cada palabra que sale de ti debe tener peso, intención y dirección. Todo lo demás es ruido que otros pueden usar en tu contra. Cuando integras estas reglas, algo cambia sin que tengas que anunciarlo. La gente empieza a medirse contigo. Las provocaciones disminuyen. Las explicaciones dejan de ser necesarias. El respeto aparece sin que lo pidas. Porque has dejado de regalar acceso. Y en un mundo de sobreexposición, el acceso es poder. Si deseas seguir profundizando en tu interior, si deseas construir una autoestima firme, auténtica y luminosa, te invito en este camino. Suscríbete al canal y deja un me gusta en el video si quieres aprender a vivir desde tu verdad. Activa la campanita para recordar que yo estoy aquí para acompañarte en el día a día. Lo que viene ahora es un proceso de consolidación, de claridad, de fortaleza interior. Y puedo asegurarte que tu alma está más preparada de lo que imaginas. Aquí no se enseña a gritar más fuerte. Se enseña a hablar menos y dominar más.